Hola, ¿qué tal? En esta ocasión presentamos el segundo video del curso de precios unitarios. En el anterior video, revisamos los capítulos 1 y 2 de la primera sesión, por lo que vamos a continuar con el capítulo 3, cuyo tema es el proyecto ejecutivo. Vamos a comenzar definiendo qué es un proyecto ejecutivo. Es el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, así como el catálogo de conceptos y las descripciones e información suficientes para que la obra pueda llevarse a cabo. Esto es, en términos prácticos, como un manual de cómo hacerlo tú mismo. En dicho manual pues encontraremos todas las especificaciones que se requieren para construir la obra. Un ejemplo de esto es un instructivo para armar una casa de campaña o el instructivo para armar un juguete o incluso el instructivo o las especificaciones para armar un mueble. Pues bien, para construir una casa habitación pues también necesitamos especificaciones tales como medidas, alturas, materiales, procesos constructivos, marcas, modelos, colores, diámetros, calibres y espesores. Y a todo este manual se le conoce como proyecto ejecutivo, el cual está conformado por el estudio de mecánica de suelos, el cual pues nos permitirá conocer las características físicas y geológicas del suelo, las diferentes capas y su espesor, si existen mantos freáticos y la profundidad a la que se encuentran, y sobre todo la capacidad de carga del terreno. También debemos tener un levantamiento topográfico que nos servirá para conocer a detalle el terreno donde desplantaremos nuestra construcción, cómo son los límites del terreno, sus medidas reales, los desniveles y los elementos existentes dentro del terreno, como pueden ser árboles, rocas, postes o cuerpos de agua. Debemos contar con un plano estructural, un plano que nos dirá qué tipo de cimentación es la que se va a usar en la construcción, la profundidad a la cual deberá desplantarse y también nos dará las dimensiones de los diferentes elementos de la estructura. Estructura que puede ser de concreto, metálica o mixta, y los elementos tales como las zapatas, dados, columnas, traves, vigas, losas, arcos y muros. También debemos contar con plantas arquitectónicas, que es donde veremos representada de forma gráfica la distribución de los espacios que conforman el proyecto junto con sus elementos como muros, columnas, voladizos, puertas, ventanas, escaleras y mobiliario. Generalmente se realiza una planta arquitectónica por cada nivel de proyecto. También necesitamos alzados o fachadas, que es la representación plana de la fachada de la construcción, y con ella vamos a obtener las medidas de altura de los muros exteriores, la ubicación y altura de puertas y ventanas. También vamos a necesitar secciones o cortes del proyecto, y en estos planos vamos a poder ver las alturas interiores y la altura de los pretiles. En la planta de azoteas veremos el tipo de cubierta que se va a construir, las cuales pueden ser pergoladas, inclinadas u horizontales, además de ubicar los equipos como los tinacos, el calentador solar, el tanque estacionario y los domos. El plano de instalaciones eléctricas nos va a mostrar la cantidad, tipo y ubicación de contactos, apagadores, luminarias y tableros eléctricos, así como también el diagrama unifilar con la acometida y la cantidad de circuitos en los que estará dividida la instalación, también la especificación de los ductos y el calibre de los cables. El plano de instalaciones hidráulicas es donde ubicaremos el cuadro de medición, los muebles sanitarios y de servicios, la cisterna y el tinaco con su capacidad, el calentador, las llaves de nariz, válvulas y las salidas de agua caliente y agua fría con sus respectivas tuberías y el diámetro de cada una de ellas. El plano de instalaciones sanitarias y pluviales, aquí ubicaremos las descargas de los muebles, las coladeras, registros sanitarios, el pozo de visita, la conexión a los servicios municipales, las coladeras pluviales, el pozo de absorción y la línea de demasías, también con sus diferentes diámetros y tipos de tuberías. Los planos de instalaciones de gas, aquí es donde ubicaremos los equipos que requieren conexión de gas, tales como el tanque estacionario o el medidor de gas natural, el calentador, la estufa, el horno y la secadora, todos con sus válvulas, tuberías y conexiones de acuerdo al tipo de tubería y diámetro. Los planos de instalaciones de señal de televisión, estos planos nos van a indicar el diámetro de los ductos
y la cantidad y ubicación de las conexiones en el interior de la vivienda, ya que el cableado pues normalmente lo proporciona la empresa de señal de televisión que se contrata, pero lo que sí debemos considerar es la ubicación de antenas en la azotea o la cometida en la vialidad, ya que esta puede ser subterránea o aérea. El plano de instalación de voz y datos o de telefonía e internet, bueno, pues nos sirve para la instalación del teléfono o la internet. El cableado pues normalmente depende de la empresa que se pretenda contratar, por lo que el plano pues bueno solo nos mostrará el diámetro de los ductos y la cantidad y ubicación de las cajas donde se conectarán los equipos, así como la acometida. El plano de jardinería nos indica las áreas del jardín que llevan pasto, caminamientos, cantidad y especie de plantas y árboles, así como los ornamentos de jardín, como son las fuentes, los espejos de agua, los muros llorones y las bancas. En el plano de carpintería encontraremos la ubicación y cantidad de puertas, las ventanas, muebles de baño, closet, vestidores, cocinas, repisas, barandales, escaleras, pisos de duela, pérgolas y lambrines. En el plano de herrería vamos a encontrar la ubicación y la cantidad de puertas, ventanas, protecciones, barandales, escaleras y las tapas de registro con marco y contramarco. En el plano de aluminio y cristal, bueno, vamos a encontrar la ubicación y la cantidad de puertas, ventanas, barandales, domos, espejos de baño y canceles para regadera, con sus especificaciones de medidas, el tipo de aluminio, el color, herrajes, espesores y colores de cristal. En el plano de acabados vamos a encontrar las especificaciones de pisos, recubrimiento en muros, fachadas y losas, los tipos de pintura y las cubiertas de los muebles de baño y cocina. En los planos de detalles constructivos encontraremos la información del sistema constructivo, así como las referencias de cómo se deberá ejecutar la obra de acuerdo a cómo la concibió el proyectista. Las memorias de cálculo de ingenierías son todos los documentos donde se plasman la metodología, fórmulas y resultados de cada una de las ingenierías que intervienen en el proyecto, todo de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes. Los renders son imágenes digitales de un modelo o un escenario en 3 dimensiones realizado por computadora. Su objetivo es dar una apariencia realista de la forma en que se verá el proyecto ya terminado. Pueden ser vistas exteriores o interiores. La maqueta pues es el modelo a escala del proyecto ya terminado. Actualmente están en desuso ya que están siendo sustituidas por recorridos virtuales a través de modelos computarizados. Estas maquetas nos ayudan a entender mejor las ideas que el diseñador tiene acerca de cómo se deberá ver la construcción ya terminada. Lo siguiente es el catálogo de conceptos. Este surge a partir de todas las especificaciones plasmadas en los documentos anteriores. En él se describen las cantidades y características de todos los trabajos necesarios para la ejecución de la obra. El calendario de obra es donde especificamos la pauta y el ritmo de la obra. En él acordamos una fecha de inicio y fin del proyecto. Está formulado en base a los conceptos del catálogo de obra y el tiempo de ejecución de cada uno de ellos. Y por último tenemos la explosión de insumos, que es el listado de materiales, mano de obra y equipos necesarios a utilizar durante todo el proyecto. Bueno, si ya tenemos el proyecto ejecutivo, lo siguiente que debemos hacer como analistas, pues es revisar cada uno de los documentos y extraer la información necesaria para integrar el catálogo de conceptos. Bueno, pues con esto damos comienzo con el capítulo número 4, en el cual vamos a analizar los planos de la obra y su interpretación. Aquí, bueno, pues veremos la información que podemos extraer de cada uno de los documentos del proyecto ejecutivo. Comenzaremos con el estudio de mecánica de suelos. De este documento, bueno, vamos a extraer la información que nos será útil, sobre todo para el tema de las excavaciones, como son la capacidad de carga del terreno, los mantos freáticos y la profundidad a la que se encuentran, y las recomendaciones del laboratorio. En esta imagen vemos un sondeo o una prueba de penetración estándar.
Esta es la prueba más utilizada para los estudios de mecánica de suelos. El tripié que vemos en la imagen sostiene una sonda que está marcada a cada 30 centímetros, que es la sonda que extrae la muestra de suelo, y un contrapeso que golpea esta misma sonda para lograr la perforación. La persona que vemos sentada, realiza el conteo de golpes y lo registra en una tabla de datos que servirá para realizar una gráfica que contenga el número de golpes que se requieren para perforar cada 30 centímetros. En esta segunda imagen vemos ya la sonda con la muestra de suelo que se extrajo, y en la tercera imagen vemos las muestras y las profundidades a las que se extrajo cada una de ellas. Como antecedentes para interpretar mejor el estudio de mecánica de suelos, empezaremos por mencionar que la clasificación de suelos que se ha utilizado por mucho tiempo para la elaboración de los catálogos de conceptos es la que publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus normas para construcción e instalaciones. Esta norma clasifica los suelos en tipo A, B y C. El suelo tipo A es el suelo blando o suelto. Los más comunes son suelos agrícolas, limos y arenas. El suelo tipo B es el suelo compactado, medianamente cementado, y los más comunes son rocas muy alteradas, areniscas blandas y tepetates. El suelo tipo C es un suelo duro, puede tener piedras sueltas con dimensiones mayores de 75 centímetros. Los más comunes son rocas basálticas, areniscas, calizas, riolitas, granitos y andesitasanas. Esta clasificación nos ayuda para determinar el rendimiento de mano de obra o el equipo necesario para las excavaciones. Por ejemplo, en una excavación manual para los 3 tipos de suelo, en el suelo tipo A, el rendimiento de metro cúbico por jornal va a ser un rendimiento mayor que en un suelo tipo C, ya que al ser un suelo más blando se excavarán más metros cúbicos en un jornal y por lo tanto el precio unitario será menor. Al contrario de los trabajos de excavación en un suelo tipo C, que es un suelo más duro, los metros cúbicos que se excaven en un jornal serán menos y en consecuencia el precio unitario será mayor. Hasta aquí con esta clasificación de suelo, podemos determinar el costo unitario. Pero hay que recordar que en el catálogo de conceptos también debemos generar el volumen de trabajo, por lo que falta determinar el volumen de excavación que vamos a ejecutar. En un principio pensaríamos que el volumen va a ser el mismo para los 3 casos de tipo de suelo, pero no es así. Y para entenderlo mejor, tomaremos como referencia las recomendaciones de la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional, mejor conocida por sus siglas en inglés como OSHA, que es una agencia del Departamento del Trabajo del Estado de California en los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales clasifican los suelos también en tipo A, B y C, pero cambian la forma de clasificarlo. Por ejemplo, el suelo tipo A de la OSHA es el suelo con más grado de cohesividad, es decir, el más compacto, con alta fuerza de compresión, se adhiere más a sí mismo y tiene menos probabilidades de un derrumbe. El suelo tipo B es menos cohesivo, su fuerza de compresión es media, y el suelo tipo C no es cohesivo, tiene baja fuerza de compresión y por lo regular son partículas gruesas y no se adhiere a sí mismo. Entonces, la clasificación quedaría así. El suelo tipo A, según la clasificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sería un suelo tipo C, según la clasificación de la OSHA, y el tipo B sería el mismo según las dos clasificaciones. Y el suelo tipo C de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sería un suelo tipo A, según la clasificación de la OSHA. Esta agencia maneja esta clasificación de suelos de acuerdo a la probabilidad que tiene de sufrir algún derrumbe. Entre más blando es un suelo, tiene más probabilidad de colapsar y por lo tanto el riesgo de sufrir un accidente es mayor. Es por eso que recomienda tomar precauciones al momento de realizar las excavaciones, sobre todo al rebasar la profundidad de 1.5 metros. Las recomendaciones que propone son, hacer las excavaciones con una inclinación, hacer la excavación en forma escalonada, colocar soportes o trabajar en cajas de trinchera. Esto significa que además de los sobreanchos que debemos considerar al momento de realizar los generadores, que tenemos que considerar tener un margen de maniobra para poder realizar trabajos como por ejemplo la colocación y el retiro de cimbra en elementos de la cimentación, también debemos considerar la sobreexcavación necesaria
para darle seguridad a los trabajadores que estarán en el fondo de la zanja. Por lo que para cada tipo de terreno vamos a dejar la pendiente necesaria. En un suelo tipo A, por ser un suelo blando, el proceso es más rápido, pero el volumen de excavación es mayor. En un suelo tipo B, el proceso es más lento que el tipo A, pero su volumen de excavación es menor. Y para un suelo tipo C, su rendimiento va a ser el menor de todos, pero el volumen de sobreexcavación también va a ser el menor. Esta relación entre los rendimientos y el volumen de obra a ejecutar los veremos más a detalle en el capítulo de los generadores de obra. Para terminar con este tema del estudio de mecánica de suelos, les presento el resumen de una prueba de penetración estándar y igual en este sondeo, realizado hasta los 5 metros de profundidad. Como lo pueden ver en esta gráfica, está graficada cada 10 centímetros en la primera columna. La siguiente columna es un perfil estratigráfico según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que son las siglas SUCS. La siguiente columna es la simbología que le asignamos al tipo de suelo para identificar cuando cambia el tipo de material. La siguiente columna pues es la gráfica de medición de golpes necesarios para penetrar el suelo cada 30 centímetros. Esta gráfica pues está marcada hasta los 50 golpes. La numeración de 30 centímetros y 50 golpes los determina la prueba de penetración estándar, ya que lo que se mide es la cantidad de golpes necesarios para insertar la sonda que extrae la muestra de suelo. Esta sonda, como ya lo explicamos anteriormente, está marcada cada 30 centímetros y los 50 golpes es el número máximo de golpes que se deberán de realizar para la prueba. En la siguiente columna se anota el número de golpes que se realizaron para penetrar 30 centímetros. Y la última columna, pues ahí es donde se anota el número de golpes que se realizaron para penetrar 30 centímetros. La última columna es la cantidad de humedad que contiene la muestra de suelo. Como verán, la forma de interpretar el estudio de mecánica de suelos es que del nivel 0 a los 20 centímetros de profundidad hay una capa de tierra vegetal. Y esta capa tiene un porcentaje de humedad del 64.5%. La siguiente capa de tierra es limo orgánico arenoso de mediana plasticidad y está desde el nivel 20 hasta los 3.30 metros de profundidad. La relación de golpes efectuados en campo son, para los primeros 30 centímetros son 3 golpes y un porcentaje de humedad del 64.5%. De los 60 a los 90 centímetros de profundidad también se necesitaron de 3 golpes y la humedad fue de 50.8%. De los 90 a 1.20 metros de profundidad se necesitaron 3 golpes y la humedad siguió igual a 50.8%. De 1.20 a 1.5 metros de profundidad se necesitaron 4 golpes y la humedad fue de 47.6%. De 1.50 a 1.80 metros de profundidad se necesitaron de 3 golpes y la humedad fue de 47.6%. De 1.80 a los 2 metros 10 de profundidad se necesitaron 3 golpes y la humedad fue de 47.6%. De 2 metros 10 a 2.40 se necesitaron 4 golpes y la humedad fue de 49.90%. De 2.40 a 2.70 metros de profundidad se necesitaron 6 golpes y la humedad fue de 49.6%. De los 2.70 a los 3 metros se incrementa ya de forma considerable los golpes y se requieren 18 golpes para penetrar los 30 centímetros y la humedad fue de 49.9%. De 3 metros a 3.30 de profundidad ya se necesitan 20 golpes y la humedad fue de 50.4%. De 3.30 a 3.60 metros de profundidad, ya nos cambia el tipo de suelo a una arcilla arenosa de media a alta plasticidad y los golpes necesarios ya son 30 con una humedad del 50.4%. De 3.60 a 3.90 metros se necesitan 29 golpes y la humedad fue de 51.10%.
De 390 a 420 se necesitan 31 golpes y la humedad fue de 51.10. De 420 a 450 metros se necesitan 28 golpes y la humedad fue de 47.70. De 4.5 a 4.8 metros de profundidad ya se requieren 40 golpes y la humedad fue de 47.70%. Y la última muestra de 480 a 510 metros de profundidad ya se necesitaron 43 golpes y la humedad fue del 47.70%. Bueno, pues hasta aquí ya revisamos la información que contiene la gráfica del sondeo para la prueba de mecánica de suelos. Pero ¿qué podemos determinar con esta información? Como podrán ver, la primera capa de limo, de tierra vegetal, pues prácticamente no se toma en cuenta, y la siguiente capa de limo orgánico, que llega hasta los 3 metros con 30 centímetros de profundidad, es una capa muy blanda, es un suelo tipo A, que requirió en la mayoría de los casos tres golpes para penetrar. Eso significa que con cada golpe podía ingresar 10 centímetros la sonda. A partir de los 3 metros con 30 centímetros, que comienza la arcilla arenosa de media a alta plasticidad, bueno, ya se requieren alrededor de 30 golpes para poder penetrar 30 centímetros, lo cual significa que con cada golpe la sonda solamente podía penetrar 1 centímetro. Eso significa que este terreno ya era un poco más duro, pero también parte del contenido de la humedad nos indica que es un terreno saturado de agua, o que al momento de hacer la excavación pues nos vamos a encontrar con lodo. Para poder entender un poquito mejor este esquema, bueno, vamos a colocar otra gráfica de un sondeo realizado en otro terreno diferente para poder hacer una comparativa entre los dos sondeos. Como podrán observar, en este sondeo, desde las primeras capas, la cantidad de golpes necesarios para lograr la profundidad de 30 centímetros son cantidades mayores de 20 golpes, llegando incluso hasta el límite de 50 golpes, y el porcentaje de humedad en las muestras apenas llega a un máximo de 30.2%. Si tuviéramos un proyecto de casa habitación similar en cada uno de los terrenos, pues esto es lo que debemos tener en cuenta al momento de realizar los conceptos de obra y sus volúmenes. En el terreno 1, pues el suelo, como ya lo comentábamos, es un suelo tipo A. El desplante de la cimentación, según la recomendación del laboratorio, es a los 3.30 metros. Y por la profundidad, ya se debe considerar un grado de inclinación en sus paredes para evitar que colapsen. Esto, claro está, va a aumentar el volumen de excavación. Además de ser un suelo blando, el porcentaje de humedad indica que se va a excavar lodo, por lo que también afecta al rendimiento. El concepto de obra para esta excavación en este terreno, pues va a quedar de la siguiente manera. Es una excavación manual a cielo abierto en un suelo tipo A, con saturación de humedad o lodo, con una profundidad hasta 3.30 metros, considerando una sobreexcavación para dejar en muros una pendiente de hasta el 20% de inclinación. Volumen medido en caja, incluye afines de taludes y fondo, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad personal y todo lo necesario para su correcta ejecución. En el terreno 2, pues es un suelo tipo B, es un suelo más duro que el del terreno 1, pero sin llegar a ser piedra o sin estar por encima de los 50 golpes de la prueba de penetración estándar. El desplante de la cimentación, según la recomendación del laboratorio, es a los 2 metros. Por la profundidad, que ya es mayor a 1.5 metros, pues se debe considerar un grado de inclinación en sus paredes, aunque en este caso el grado de inclinación es menor. En este ejemplo, el porcentaje de humedad máxima es de 26.6%, y al no ser lodo, su rendimiento es mejor que en el caso anterior. El concepto de obra podría redactarse de la siguiente manera. Es una excavación manual a cielo abierto en suelo tipo B, profundidad hasta 2 metros, considerando una sobreexcavación para dejar en muros una pendiente de hasta 5% de inclinación. Volumen medido en caja. Incluye afines de taludes y fondo, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad personal y todo lo necesario para su correcta ejecución. Como podrán observar, el contar con el estudio de mecánica de suelos pues nos permite definir con mayor certeza cuál es el volumen de obra que vamos a ejecutar
y el rendimiento de mano de obra que debemos considerar para realizar el trabajo. El siguiente tema o el siguiente punto es el levantamiento topográfico. El plano topográfico, bueno, pues nos describe la superficie de terreno con sus pendientes o elevaciones. Nos ubica por medio de coordenadas los puntos que sirven de referencia para marcar los límites del terreno. El primer punto de referencia lo ubicamos por coordenadas X y Y. El siguiente punto lo definimos con otras coordenadas y la unión de estos puntos a través de una línea imaginaria nos dará el primer límite del terreno con su distancia entre los dos puntos. Para el tercer punto ubicamos sus coordenadas y al unir el punto 2 y 3 tendremos el segundo límite del terreno y su medida. Ubicamos el cuarto punto con sus coordenadas y la unión del punto 3 y el punto 4 nos dará el tercer límite con su distancia entre los dos puntos. Por último, unimos los puntos 1 y 4 para cerrar el polígono y obtener así el último límite y la distancia entre los puntos. Al cerrar el polígono obtenemos todos los límites con sus medidas y también obtenemos el área del terreno. Todos estos datos nos los proporciona el ingeniero topógrafo o la persona encargada del levantamiento topográfico. Pero si queremos corroborarlos, bueno, podemos ingresar estas coordenadas en un software de dibujo por computadora como puede ser AutoCAD, Revit o cualquier otro, y veremos cómo las medidas y el área corresponden al plano de levantamiento. Además de las medidas y el área de terreno, bueno, pues también encontramos las líneas que representan las curvas de nivel. Estas líneas nos sirven para tener una referencia de las pendientes que tiene el terreno. Para saber hacia dónde está la pendiente, bueno, pues debemos revisar los números que acompañan a cada curva de nivel. Estos números son referencias que nos ayudan a entender mejor el terreno y sus características. Estas referencias, en la mayoría de los casos, es la cota de elevación sobre el nivel del mar. Para este ejemplo dejamos las curvas de nivel a cada 10 centímetros y como podrán observar, la pendiente del terreno es de la cota 1661 a la cota 1660, pues lo cual nos indica que la pendiente o el desnivel del terreno es de 1 metro en su parte más baja. Comenzando con el número más alto como punto de partida, podemos ver hacia dónde está ubicada la pendiente. En caso de estar las cotas en el sentido contrario, bueno, pues la pendiente a partir del nivel de la banqueta comienza a subir. ¿Sí? Entonces, para poder realizar la construcción tal como lo plantea el diseñador o el arquitecto, bueno, aquí podemos ver la zona azul, que sería una parte de relleno para poder dar el nivel de piso terminado que nos pide el proyecto. Pero bueno, si fuera el sentido contrario, las cotas, que a nivel de banqueta fuera donde empieza a subir, bueno, pues vamos a tener que hacer un corte en el terreno para poder dar el nivel de piso terminado. Como podrán ver aquí en la zona de color naranja, todo ese es el material que tendremos que retirar para dejar el nivel como nos lo pide el proyecto. El siguiente punto es el punto 3, que son el plano estructural. Bueno, el proyecto estructural contiene las especificaciones con las que debemos construir la cimentación, columnas, castillos, dalas, muros de concreto, contratraves y losas. También el anclaje de escaleras y la estructura de la cisterna cuando así lo requiera el proyecto. En un plano estructural, bueno, debemos leer y entender las anotaciones del ingeniero calculista. Vamos a empezar con las notas generales. En este ejemplo vemos que las notas generales, el punto número 1, nos indica que las dimensiones o las cotas del plano pues están dadas en centímetros. En el punto número 2 nos pide que verifiquemos cotas, niveles y ejes con el proyecto arquitectónico, pues ya que deben de coincidir. En el punto número 3 nos dice que no se deben tomar medidas con el escalímetro, siempre hay que respetar las cotas. El punto número 4 nos dice que cuando se refiere a una varilla y solo especifica un número, este número va a ser la cantidad de octavos de pulgada de espesor. Por ejemplo, la varilla del número 3 será de un calibre o un espesor de 3 octavos. La varilla del número 4 será de 4 octavos y así sucesivamente. Para el catálogo de conceptos usaremos esta nomenclatura para llamar del mismo modo las varillas que iremos nombrando en los conceptos de obra. En el número 5 nos dice que para la ejecución de la estructura
debemos de cumplir con la norma de construcción del Instituto Americano del Concreto, mejor conocida por las siglas del ACI en su versión 318-08. En el punto número 6 nos dice que si tenemos elementos estructurales de acero, pues debemos cumplir con las normas del Instituto Americano de Acero para la Construcción, conocido como la norma AISC 360-10. Estas dos normas anteriores son referentes en la construcción, ya que por lo menos aquí en México pues no existen normas o reglamentaciones más detalladas que nos indican cómo se debe diseñar, calcular y construir una estructura. Y los manuales o reglamentos que existen pues están basados en estas normas. En el punto número 7, para la construcción de la mampostería, bueno, tenemos que cumplir con el reglamento municipal de construcción de la ciudad donde se va a construir. O si la ciudad no cuenta con él, bueno, debemos considerar el reglamento de construcción de la Ciudad de México que actualmente tenga vigente. Para este caso también el reglamento de construcción del Distrito Federal, o ahora conocida como Ciudad de México o Ciudad de MX, es un referente en la construcción, ya que es el reglamento municipal de construcción más detallado que se ha redactado. Muchos de los municipios del interior del país de ahí basaron sus reglamentos e incluso hay algunos municipios que aún no han redactado su propio reglamento de construcción y lo toman como una referencia. Para el punto número 8, es el último punto de las notas generales, bueno, nos pide que verifiquemos el estudio de mecánica de suelo para conocer mejor el terreno y saber la profundidad de desplante. La siguiente información que debemos buscar en el plano de estructuras es acerca de los materiales. Esto es, qué especificaciones debemos considerar para construir la estructura. En el punto número 9 vemos los diferentes elementos de la estructura de concreto y la resistencia que debemos considerar para cada uno de ellos. Las plantillas las construiremos con concreto con una resistencia de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Los castillos y dalas se construirán con concreto de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Las zapatas, contratraves, muros de concreto, traves, losas y nervaduras se van a construir con concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Y por último, las columnas se construirán con concreto de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas especificaciones del concreto también las usaremos en el catálogo de conceptos, por lo que es buena idea subrayar el plano para recordar con más facilidad que es un dato a tener en cuenta cuando empecemos a integrar los conceptos de obra. En estos mismos materiales vemos las especificaciones para el acero de refuerzo en los elementos de concreto. La varilla del número 2 será de 2.300 kilogramos por centímetro cuadrado o acero de grado 23. Las varillas del número 3 hasta la varilla del número 8 serán de una resistencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado o varilla de grado 42. La malla electrosoldada de cualquier calibre será de una resistencia de 6.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y por último, en los materiales de la estructura, si se requiere de acero estructural, será de una resistencia de 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado o acero grado A36. Bueno, en los parámetros del diseño vamos a ver los parámetros que se consideraron para realizar la memoria de cálculo, como son las cargas vivas, que aquí las consideraron con un peso de 100 kilogramos por metro cuadrado en una azotea plana. En la azotea inclinada se consideró un peso de carga viva de 40 kilogramos por metro cuadrado y en losa de entrepiso una carga viva de 190 kilogramos por metro cuadrado. También se consideró un coeficiente sísmico de 0.36 y un factor de comportamiento sísmico de 2.0. Y bien, pues los dos últimos puntos de las notas generales son los parámetros de cimentación. Estos parámetros nos indican la capacidad de carga del terreno que se consideró para el diseño estructural, la cual fue de 10 toneladas por metro cuadrado. Y el nivel de desplante se consideró de 2 metros debajo del nivel de terreno natural. Así también nos vuelve a recomendar que pues conozcamos a fondo el estudio de mecánica de suelos y pongamos especial atención a las recomendaciones que emite el laboratorio para la cimentación. En la tabla de traslapes y ganchos, el plano estructural nos muestra la longitud
que debemos considerar dependiendo los diámetros de la varilla que vayamos a utilizar. Para este proyecto, el calculista nos indica que en las columnas para traslapar varillas del número 2.5 se requieren 40 centímetros. Para las varillas del número 3 se requieren 45 centímetros. Para la varilla del número 4 se requieren 50 centímetros de traslape. Para la varilla del número 5 se requieren 65 centímetros de traslape. Para la varilla del número del número 6 se requieren 80 centímetros. Para la varilla del número 8 se requieren 125 centímetros. Y para la varilla del número 10 se requieren 180 centímetros. Bueno, pues como podrán observar, entre más grande es el diámetro de la varilla a traslapar, pues más longitud se requiere. Este dato es importante, ya que tanto el traslape como el desperdicio pues lo tenemos que considerar dentro de la tarjeta de precio unitario. Para las traves tiene otras medidas que bueno, pues también tenemos que considerar y que, como podrán ver, son distintas a las que observamos en las columnas. El siguiente punto de la tabla nos indica que todos los dobleces que se hagan a la varilla de refuerzo pues se deben de hacer en frío. Esto es, no se debe de calentar la varilla para hacerla más maleable o fácil de trabajar, por lo que al hacerlo en frío se va a requerir de un dado que formará parte de la herramienta menor, o también se podría usar una máquina. Para esta máquina, bueno, pues deberíamos de realizar su correspondiente análisis de costo horario. Pasando al siguiente punto de la tabla de traslapes y ganchos, nos indica que no debemos traslapar más del 50% de las varillas dentro de una zona igual a una longitud de traslape. Esto, bueno, pues significa que siempre debemos dejar una varilla corta y una varilla larga. Pero, ¿qué tanta diferencia entre una y otra? Bueno, pues la tabla nos indica que el mínimo debemos dejar la distancia de traslape. Por ejemplo, para una varilla de número 2.5 dejaremos una distancia de 40 centímetros. Para una varilla del 3 dejaremos 45 y así sucesivamente. El siguiente punto de la tabla de traslapes y ganchos nos indica que en paquetes de varillas las longitudes de traslape se incrementan un 20%, o lo que es lo mismo, se multiplica la distancia de traslape de una varilla individual por 1.20. Recordemos que las longitudes de traslape que están anotadas en la tabla son por varillas individuales. Por ejemplo, si viéramos un detalle en planta de una columna y el calculista nos especificara 6 varillas distribuidas de esta forma, estas serían varillas individuales. Pero si la especificación fuera de 12 varillas distribuidas de la misma forma, bueno, pues tendríamos que hacer paquetes de 2 varillas, y si este fuera nuestro caso, tendríamos que aumentar la distancia de traslape en un 20%. El último punto también se refiere a las varillas en paquete, y es que aún en paquete se deben dejar varillas largas y cortas para evitar dejar los traslapes en el mismo lugar. Pues bien, ya revisamos la tabla de traslapes y ahora continuaremos con la tabla de ganchos. Vamos a comenzar con los ganchos estándar para el refuerzo principal. Y para el refuerzo principal tenemos dos tipos de ganchos. Uno con doblez de 180 grados y en el cual nos determina una distancia de 4 diámetros de acuerdo al espesor de la varilla, siempre y cuando esta medida no sea menor de 6.35 centímetros. Por ejemplo, la varilla del número 2.5, su diámetro en pulgadas es de 5/16 y en centímetros su medida es de 0.79 centímetros. Para el doblez de 180 grados, sus 4 diámetros serían 3.16 centímetros. Como la distancia mínima es de 6.35, bueno, pues entonces dejaremos la medida de 6.35 para el gancho a 180 grados de la varilla del número 2.5. Como podrán observar en la tabla, para las varillas del número 3, 4 y 5, también usaremos la medida de 6.35, ya que es la medida mínima del gancho a utilizar. Para la varilla del número 6
el diámetro de 1.91 centímetros por 4 diámetros, pues nos da un total de 7.76 centímetros. Este número es mayor que el mínimo, por lo que usaremos esta medida para el gancho de la varilla del número 6. Ahora, para la varilla del número 8, el diámetro es de 2.54 centímetros por 4 veces el diámetro, nos da un total de 10.16 centímetros. Y por último, para la varilla del número 10, el diámetro es de 3.18 centímetros por 4 veces el diámetro, lo que nos da un total de 12.72 centímetros. Esta misma tabla nos indica también el diámetro del dado que debemos usar para lograr el doblez. En este caso, para la varilla del número de 2.5, el diámetro será de 5 centímetros. Para la varilla del número 3, el dado será de 6 centímetros. Para la varilla del número 4 será de 7.5 centímetros. Para la varilla del número 5 será de 10 centímetros. Para la varilla del número 6 será de 12 centímetros. La varilla del número 8 tendrá un dado de 15.5 centímetros. Y la varilla del número 10, su dado será de 25.5 centímetros de diámetro. Como podrán observar, entre mayor es el diámetro de la varilla, mayor es el diámetro del doblez. Esto es para proteger la varilla que no sufra de agrietamientos durante el proceso del doblado. El siguiente gráfico nos muestra el doblez a 90 grados. La distancia de este gancho a escuadra está definida en 12 diámetros del grosor de la varilla que se utilice. Esto es, para la varilla del número 2.5, la longitud estará definida por su diámetro de 0.79 por 12 veces el mismo diámetro. Esto es, 9.48 centímetros. La varilla del número 3, su diámetro de 0.95 centímetros por 12 veces, el total sería 11.4 centímetros. La varilla del número 4, su diámetro de 1.27 centímetros por 12 veces, su total es de 15.24 centímetros. La varilla del número 5, su diámetro de 1.59 centímetros por 12 veces, el total es de 19.08 centímetros. La varilla del número 6, su diámetro de 1.91 centímetros por 12 veces, el total es de 23.28 centímetros. La varilla del número 8, su diámetro de 3.18 centímetros por 12 veces, es de 30.48 centímetros. Y la varilla del número 10, de 3.18 centímetros por 12 veces, nos da 38.16 centímetros. La siguiente tabla de ganchos es para los estribos, y en este caso el calculista nos da una tabla con doblez a 90 y a 45 grados. Para los dos casos, ya sea 90 o 45 grados, la medida son 6 diámetros del espesor de la varilla, siempre y cuando no sea menor a 6.35 centímetros. Y como podemos observar, esta medida aplica para las varillas del 2.5 y del número 3, ya que para la varilla del 4, la longitud de los ganchos será de 7.62. Y para la varilla del número 5, los ganchos serán de 9.54 centímetros. El diámetro del doblez va a ser el mismo diámetro que utilizamos para los ganchos de refuerzo principal. Para la varilla del 2.5 vamos a utilizar un dado de 5 centímetros de diámetro. Para la varilla del número 3 utilizaremos un dado de 6 centímetros de diámetro y para la varilla del número 4 un dado de 7.5 centímetros. En el siguiente gráfico de las notas para el plano estructural es acerca de los recubrimientos. Esto es el espesor de concreto que va a cubrir el acero de refuerzo. En este ejemplo, el ingeniero calculista nos pide que todos los elementos que estén en contacto con el terreno, como son todos los elementos de la cimentación, zapatas, dados, contratraves, pues tengan un recubrimiento de 7 centímetros. Los muros de concreto y traves tendrán 3 centímetros de recubrimiento. Y los demás elementos, castillos, dalas, losas, nervaduras, rampa de escalera, tendrán 2 centímetros de recubrimiento. Bien, hasta aquí dejamos este capítulo de los planos de la obra y su interpretación, y en el próximo video veremos los demás temas. Hasta luego.